Essa é a primeira. A gente ir, tá, vamos lá. Vamos apresentar. Mesmo se você não tiver introdução, você já tem conteúdo. Bueno, ¿cómo andamos? A introdução você dá uma olhada, a gente vai ficar perguntando. Mira, hablar rápido, rápido. Eu fui lá para aquela mesa de introdução, sabia direito. Bueno, les cuento más o menos cuál es la idea de la clase de hoy. Entonces, esperamos sin falta llegar a alguien más. Yo soy Gaspar, soy de ATP. El año pasado cursé sexualidad. Organicé la probé, fue un área que me gustó mucho. Entonces la idea era que hoy podamos hacer un repaso entre compañeros, o sea, no ponerme yo en el rol de docente, porque no soy docente obviamente, pero que podamos hacer un repaso de toda la fisiología de los ejes gonadales. También les puse cosas sobre ciclo ovárico, ciclo menstrual y apenas un poquito de menopausia y andropausia. Entonces, la idea de la clase es un poco eso, que podamos charlar esas cosas, como les digo, no soy docente, si bien está todo chequeado, todo con una bibliografía obligatoria, puede haber algún error, cualquier cosa, me levantan la mano, lo vamos viendo y lo podemos charlar. Eso es lo que tiene de bueno, digamos, que podamos hacer un repaso entre compañeros. Y nada, quería saber un poco cómo vienen con sexualidad. ¿Van a rendir ahora en febrero? Sí. ¿Y qué onda? ¿Toda esta parte del fisio de los ejes les cuesta? ¿Va bien? Sí, algunas cosas que hace una célula principalmente, que pasa el siguiente paso, y así como armar. Bien, ¿y cómo armar, digamos, bien todo el eje? Bien. Este tema igual un poco es el eje de la materia, el campo biológico, ¿sí? Así que es importante saberlo porque lo que es el área biológica es probablemente muy tomado. Sí, pero lo que van a ver sobre todo es que en términos generales no es muy difícil de recordar, no es muy difícil poder relacionarlo y entenderlo. Después sí hay, digamos, algunas particularidades que ustedes las van a poder ver bien. Estos videos de ejes, no sé si vieron los videos de la cátedra de fisio de Pablo Arias, la clase de repaso, están muy buenos. Yo también me basé un poco en lo que comenta él. Así que si les parece, ¿qué hora es? Y 5 pasadas. Esperamos un poco. Bueno, arrancamos. Bien. Acá tienen, si quieren, el PowerPoint, tenerlo descargado en PDF. Les dejo el QR ahí. Después cualquier cosa al final de la clase se lo vuelvo a poner para que lo descarguen. Les puede llegar a servir un poco como resumen. Eso va a estar bueno. No hay un mate. Descargado nesse, você pode mandar depois. ¿Todos pudieron escanear? ¿Sigan más? Bien. Un poco como decía antes Pedro, el centro regulador principal, ya sea, específicamente el eje gonadal, que es lo que nos compete ahora en sexualidad, pero que lo van a ver en un montón de materias y ya lo vienen viendo, siempre es el hipotálamo. Del hipotálamo, que hay un montón de núcleos, yo les marqué más o menos cuáles son los más importantes o los que nos competen cuando hablamos de sexualidad. Tranquilos que lo vamos a ir viendo todo, yo les voy haciendo primero un pantallazo general y después lo vemos bien en específico. O sea, ¿qué tenemos que saber nosotros de hipotálamo? ¿Cuáles son los núcleos o cuáles son las neuronas que liberan GNRH? O sea, que es el inicio del eje gonadal. Para eso va a ser importante el núcleo arcuato y el área preóptica. El núcleo arcuato está relacionado, o sea, ambas generan GNRH, liberan GNRH, pero el núcleo arcuato en realidad tiene una función más de marcapasos, o sea, de ir generando esta secreción pulsátil. Acuérdense que lo importante de la secreción de GNRH es que era pulsátil, es una característica muy importante. Entonces el núcleo arcuato está más relacionado con esta secreción pulsátil en modo de marcapasos, y la preóptica sí está relacionada más con la síntesis y la liberación de GNRH. Bueno, después, esa GNRH, ¿a dónde va a actuar? A nivel de la hipófisis, por eso les marqué la de la hipófisis específicamente, mediante el sistema corticopisario. Y fíjense que les marqué también el núcleo supraquiasmático.
¿Alguien sabe, se acuerda más o menos para qué sirve el supraquiasmático o con qué está relacionado? En trabajo lo tienen que haber visto. ¿Se acuerdan? Bueno, el supraquiasmático está relacionado con los ritmos circadianos. Entonces vamos a tener la integración a ese nivel y es el que, mediante la vía de la luz con la retina, va a estimular o inhibir la liberación de melatonina, y eso es lo que nos va a determinar los ritmos circadianos. Y los ritmos circadianos, de una manera quizás lateral o secundaria, tienen una influencia en la liberación de GNRH. ¿Cuándo vamos a tener mayor liberación de GNRH? Principalmente, tanto en mujeres como en varones, a la noche, cuando estamos durmiendo, principalmente. Y en los varones también hay una secreción muy notoria a la mañana. O sea, ni bien nos despertamos, hay una secreción muy notoria de GNRH. Pero en realidad, digamos, no podemos decir que hay un horario donde se secreta más o un horario donde se secreta menos, porque justamente es pulsátil. Así que se tienen que quedar con eso. O sea, me interesa que ustedes puedan tener acá un repaso de, bueno, cuáles eran las áreas o los núcleos importantes a nivel del hipotálamo. Entonces, dijimos, ¿qué es lo que libera el hipotálamo? GNRH. Ahora, esto es un resumen muy resumido, muy esquemático de este hipotálamo hipófisis ovárico. Fíjense, después vamos a hablar un poco mejor todo lo que es los mecanismos de feedback, y vamos a ver algunas salvedades fisiológicas que acá no están tan bien explicadas, que lo vamos a ver en un gráfico ampliado. Pero a mí me interesa que en una primera instancia se puedan quedar con esto. El hipotálamo tiene una secreción pulsátil de GNRH. Esa secreción pulsátil depende de muchos factores distintos, que lo vamos a ver un poco mejor después, que viajan por el sistema porto-hipofisario hacia la hipófisis. Actúan a nivel de las células gonadotropas y hacen que estas células gonadotropas sinteticen y liberen LH, hormona luteinizante, FSH, hormona folículo estimulante, que tienen su acción a nivel de los ovarios. O sea, su tejido blanco son los ovarios. ¿Qué hacen a nivel del ovario? Que esta desde acá he leído la salvedad porque no estamos especificando específicamente dónde. Van a estimular síntesis y liberación de estradiol, progesterona, inhibina y actina. Eso después vamos a ver mejor, más en profundidad, qué células, en qué momentos del ciclo es que se libera cada una de las hormonas. Pero ustedes quédense con esto, con este pantallazo general, para después, digamos, tener una hoja de ruta cuando lo vemos específicamente. Hasta acá alguna duda, porque capaz yo como voy muy rápido, me salto un poco. O sea, hasta acá es todo bastante básico. Hay que entender, tener este esquema grabado en la cabeza, y después lo otro es como suplementario, un poco accesorio. Pero esto es lo principal. Recuerden que se hace un cuando nosotros estudiamos una hormona, tenemos que conocer cuál es su naturaleza química para entender cómo va a ser ese mecanismo de acción. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que la GNRH es una hormona de tipo peptídico, ¿sí? Más o menos formada por 10 aminoácidos. ¿Sí? Y lo que son estas gonadotrofinas, que sabemos que son las hormonas hipofisarias que van a participar en los secretantes masculino y femenino, son grupos proteicos. Por lo tanto, ella me dice un poco cómo va a ser este mecanismo de acción. ¿Sí? Ambas, tanto en el hombre como en la mujer, van a estar asociados a receptores a proteína G. Recuerden que teníamos tres tipos, GS, GI, GQ. En este caso, si sabemos que usa el segundo mensajero, como el que usa la hidrato ciclasa, vamos a deducir que es un receptor asociado a proteína GS. Recuerden, se une el mediador, activa la proteína G del receptor, BC7 dominio transmembrana, ¿se acuerdan? Como lo vieron en Grecia. Eso es lo que va a hacer, aumenta la hidrato ciclasa, el ATP pasa a MPC, se fosforila una proteína quinasa y ahí se desencadenan todos los procesos dentro de la célula. ¿Sí? Entonces ahí relacionamos un poco lo que le decía y la función que tiene de síntesis, ¿sí?, de estas hormonas, se da mediante este mecanismo. ¿Sí? Nada, era para aclarar eso. Bien, y fíjense que también que la naturaleza química de la GNRH, que es un decapéptido, también nos hace... la característica que tiene además es que tiene una vida media muy corta, por eso viaja por sistema porta. Y bien, vamos a ver esto. Acá pareciera que es más complicado, pero en realidad el eje hipotálamo y hipófisis reticular es más simple. Liberación pulsátil de GNRH por parte del hipotálamo, hablábamos de área preóptica y núcleo
Torcuato, actúan a nivel de la adenohipófisis, específicamente en células monotropas, liberan LH. La LH, ¿dónde va a actuar? Va a actuar a nivel de las células de Leydig, induciendo la síntesis de testosterona. Y la FSH, folículo estimulante, fíjense los nombres que son como bastante folículo estimulante, que tienen más que ver en realidad con el ciclo ovárico, pero acá la podemos deducir también, va a actuar a nivel de células de Sertoli. ¿Qué va a hacer la célula de Sertoli? Va a inducir la espermatogénesis principalmente mediante la síntesis de una hormona. ¿Alguien se la acuerda? La sintetizan la célula de Sertoli, que es para atrapar a la testosterona dentro. La ABP, la hormona fijadora de andrógeno. Mediante la hormona fijadora de andrógeno, nosotros lo que hacemos es capturar toda esa testosterona dentro del túbulo seminífero, que es importante para la espermatogénesis, y por eso a nivel del túbulo seminífero vamos a tener más o menos 50 veces más de testosterona que en otras partes del cuerpo. Célula de Sertoli también liberan inhibina, que tiene un feedback negativo específico a nivel de la adenohipófisis, cortando la liberación de FSH. Y bueno, el objetivo final es, bueno, la espermatogénesis, obviamente. Bien, ¿qué es lo que pasa con el eje? O sea, nosotros nacemos en la vía intrauterina aproximadamente a partir de la semana 20. Esto es un detalle, no creo que nadie se los tome. Aproximadamente a nivel de la semana 20 de desarrollo embrionario ya empieza a funcionar el eje. O sea, ya vamos a tener la liberación de algunos esteroides. El feto presenta niveles de LH y FSH muy bajos, son similares a los de una mujer menopáusica más o menos, pero ya vamos a tener LH y FSH por la presencia de estrógenos y progesterona materna. Bien. Cuando el bebé nace, cortamos el cordón, o sea, cesa esa provisión materna de estrógenos y progesterona, entonces el hipotálamo no tiene más ese feedback negativo, hace que empiece a liberar GnRH y active toda la vía del eje gonadal. Por eso hablamos de que a nivel del desarrollo embrionario, durante los primeros 2 o 6 meses, tenemos una pequeña pubertad, por así decirlo, que es sobre todo más importante en el aparato genital masculino, porque la testosterona va a ser importante para la maduración genital y el descenso de los testículos, que eso seguramente lo vieron después mejor en anatomía. Entonces, nosotros cuando nacemos, o sea, en realidad el desarrollo embrionario a partir de semana 20 lo tenemos activo hasta más o menos entre los 2 y los 6 meses. Eso, digamos, no es tan específico, no está tan marcado. Pero es importante que quizás, digamos, sepan como, bueno, que hay una pequeña pubertad, una pequeña activación del eje en estos primeros meses de vida. A retomar un poco lo que decía él, recuerden que el sincito trofolato va a liberar una hormona también glucoproteica una vez que se empiece a implantar dentro de la segunda semana. ¿Cuál es? HCG. Bien, la gonadotrofina corénica humana. Tiene 2 roles principalmente, ¿sí? Uno, que va cortando en varón y mujer, que estimula el cuerpo lúteo para que siga la síntesis y liberación de progesterona, y eso haga que no se desprenda el endometrio y no se pierda el embarazo. Eso por un lado en común en ambos sexos, ¿sí? Está bien, todavía no se encuentra, bueno, sí, no me voy a meter en ese detalle. Y por último, en el varón, lo que va a hacer es esta misma gonadotrofina actuar sobre los testículos, más o menos en este periodo que les mencionaba Daki, y lo que va a hacer es empezar a sintetizar testosterona en muy pocas cantidades, pero para que se vayan desarrollando los órganos genitales masculinos, ¿sí? Entonces está bueno tenerlo en cuenta, relacionar esa función por un lado, la de la gonadotrofina corénica humana, más el efecto que tiene el varón, en el feto. Em período embriológico como não há informação. Já na quarta semana em diante, quando se formam os órgãos, aí já empieza alguma coisa ou não? A liberar o hipotálamo? Claro, a partir del día 20, semana 20. No, semana 4 no, a partir de semana 20. Ah, sim, porque não há uma ação de, como mencionou, para a produção de testosterona ou para a diferenciação sexual, não tem nada que ver. Sí, al principio, y de hormona estimulariana, que ese es el rol que tiene la hormona corénica humana. O sea, cuando, digamos, vieron que el cuerpo, lo vamos a ver después en el ciclo, pero vieron que el cuerpo lúteo tiene una vida determinada de 14 días. Entonces, si tenemos fecundación, la hormona corénica humana liberada por el sincitio trofolato va a mantener el cuerpo lúteo para que libere progesterona y tenga todos estos
Pero bien, entonces hablábamos de que teníamos en esos primeros meses de vida una mini pubertad, o sea, una mini activación del eje, que después se desactiva, porque durante toda la infancia nosotros no vamos a tener el eje funcionando. La activación nuevamente del eje en la pubertad depende de dos factores que son estos que yo les describo. O sea, ustedes, está bueno que sepan, digamos, cómo es que en la pubertad pareciera que de un momento para el otro se despierta el eje, empezamos a liberar LH, FSH. Bien, ¿cuáles son los factores? Bien, llega un momento en donde se sensibiliza el hipotálamo, que hasta ese momento era muy sensible al feedback negativo que ejercen los esteroides, se desensibiliza, aumenta ese umbral, y además, a nivel de unas neuronas específicas que vamos a ver ahora, hay una disminución del tono GABAérgico. Acuérdense que GABA, ¿qué es lo que hacía? Inhibía, o sea, tiene es un factor inhibitorio. Y un aumento del tono glutamatérgico en las neuronas KNDI, que están en el núcleo AR4. Lo que hacen esas neuronas es liberar quispertina, específicamente a estas neuronas hipotalámicas encargadas de la liberación de GNRH, que eran las que estaban principalmente en el área preóptica. Área preóptica tenemos las neuronas que sintetizan y liberan GNRH principalmente. Entonces, por esa quispertina que liberan estas neuronas KNDI es que se activa, por así decirlo, el eje. Pero lo que van a ver, seguramente pudieron escuchar a los profes de fisio, lo pudieron leer en el libro, es que es multifactorial. La activación del eje es multifactorial. Digamos, no hay, por lo menos hoy, a nivel fisiológico, no hay una respuesta muy concreta o un único mecanismo que a nosotros nos permita decir, bueno, el eje en la pubertad de un día para el otro se activa porque pasa esto, una señal súper concreta. Sino que depende, fíjense que yo les hice como un esquemita, tenemos una disminución del tono GABAérgico, o sea, vamos a dejar de inhibir esas neuronas KNDI, aumenta el tono glutamatérgico, y fíjense también que acá ejerce un rol la leptina. La leptina, ¿se acuerdan quién la liberaba? ¿Qué tejido en nuestro cuerpo principalmente la liberaba? ¿Cómo? El adiposo, muy bien. Entonces, lo que nos permite esta señalización es definir si el cuerpo está preparado para la activación del eje o no en base a nuestro estado metabólico. O sea, si nosotros tenemos el suficiente tejido adiposo, vamos a tener unos niveles específicos de leptina, lo que le indica, por así decirlo, a nuestro cuerpo es que están las condiciones energéticas y metabólicas necesarias para poder activar el eje. Fíjense que, por ejemplo, en caso de desnutrición o algunas patologías concretas, algunos casos concretos, no vamos a tener una activación del eje porque el cuerpo, que está en un estado, en un momento de supervivencia, va dejando distintas funciones que no son prioritorias para la supervivencia. Entonces, por eso pueden leer también que la leptina ejerce, digamos, un rol a este nivel en las neuronas KNDI. Y bueno, KNDI libera quispertina a nivel de ¿dónde? Del área preóptica principalmente, estimulando la liberación de GNRH. Este mecanismo después es el mismo que va a seguir activado durante toda la vida adulta, permitiendo la liberación pulsátil. Bien, vamos a ver un poco de GNRH. Bien, como estábamos hablando antes, la naturaleza química, o sea, es un péptido, es un decapéptido. Síntesis se da principalmente en las neuronas de GNRH en el área preóptica, pero también puede haber síntesis a nivel del núcleo AR4. Y la pulsatilidad es lo que estábamos hablando antes. Hay un grupo de neuronas a nivel del núcleo AR4 que actúa como marcapasos por un feedback esteroideo, o sea, vamos a tener feedback de los distintos esteroides que vamos a ver después, metabólico, y el balance entre el tono GABAérgico y glutamatérgico. En base a todo eso, se va a ir liberando una secreción pulsátil. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Que es lo que decía un poco antes Pedro. Se va a llegar, se une a receptores acoplados a proteínas GQ, que activa la vía de la fosfolipasa C, aumenta el calcio intracelular. El calcio intracelular, saben que, o sea, desencadena un montón de cascadas a nivel celular.
Y lo que hace es gatillar, como primero, y activa la síntesis de LH y FSH, pero principalmente también lo que hace es la exocitosis de la zona. Entonces, una alta frecuencia, esto digamos, tampoco es tan exacto, pero pueden leerlo de esta forma. Una alta frecuencia de liberación de pico de GNRH está más relacionada con la síntesis y liberación de LH, y una baja frecuencia favorece la síntesis y liberación de FSH. Esto va a ser importante, sobre todo a nivel del eje ovárico, porque nosotros vamos a necesitar diferente liberación de hormonas en distintos momentos del ciclo. Eso que dice Gaspi último, de que favorece a la síntesis de una de otra, está muy bueno, es muy importante entenderlo, porque dependiendo cómo sea el pico va a favorecer a que se sintetice la subunidad beta de la proteína. Sabemos que es glucoproteica la hormona, pero ¿qué pasa? La subunidad alfa es común en la mayoría de las hormonas hipofisarias, entonces, dependiendo cómo sea ese pico de GNRH, es si se va a sintetizar la subunidad beta de la FSH o de la LH. Si ese pico favorece a la síntesis de la subunidad beta. En cambio, la alfa, como es igual, es la misma, la comparten las hormonas hipofisarias, no se va a modificar. Esa es la importancia y lo que determina si se libera uno o la otra. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que ustedes hayan leído distinto, que les genere duda, que no hayan terminado de entender del todo? ¿Puedo explicar de nuevo eso? Sí, fíjate que ahí dice, léelo si quieres lo de abajo. Que una alta frecuencia de secreción o de pulsatilidad de GNRH favorece síntesis y liberación de LH, y una baja frecuencia favorece a la FSH. Bien, cuando hay mucha GNRH, se va a favorecer a la síntesis de la subunidad beta para la LH. ¿Qué es lo que dice esta hormona es LH? Porque el alfa la tiene en común la LH, la FSH, la TRH, la GH, ¿se entiende? Entonces, O sea, lo importante es que a nivel hormonal la subunidad alfa va a ser igual para todas. Digamos, la especificidad y la función, la característica propia de la hormona se le da la subunidad beta. Y eso es lo que se estimula la síntesis de esa subunidad específica. Por eso cuando uno pide la prueba de embarazo, o sea, vos pedís la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coronaria humana. Vos pedís subunidad beta porque, exactamente, porque es lo que le da la especificidad. No la alfa no te serviría porque la tendrían todas las hormonas. Entonces pide siempre la beta. Sí. Acuérdense de eso porque he escuchado que lo preguntan en exámenes y han bochado por no saber nosotros dosaje de qué pedimos en sangre de la hormona coriónica humana para constatar un embarazo, la subunidad beta. Después creo que está el caso, creo que lo pusiste, el C. El de la OP. Sí, después lo vamos a ver. Después lo vamos a charlar bien. Bien, hasta acá todo bien, entonces todo ok. Buenísimo. ¿se entendió eso entonces? Sí, sí, sí. Ok, entonces, ya hablamos de todas las áreas y todos los núcleos y la liberación de hormonas y demás a nivel del hipotálamo. Nos sigue lo que está inmediatamente debajo, la adenohipófisis, que es la que a nosotros nos importa en sexualidad por la síntesis y liberación de LH y FSH. Y fíjense, nada, básicamente les puse un par de detalles curiosos de que forma parte más o menos de entre el 10 y el 15% de la masa celular. Las células gonadotropas específicamente, que son las que nos importan de la adenohipófisis. LH y FSH, como les decía Pedro antes, son hormonas de naturaleza glucoproteica. Y acá es que nombramos que tienen una subunidad alfa y una subunidad beta. Bien. Vamos a ver ahora un poco sobre los distintos feedback que podemos tener a nivel de la adenohipófisis. O sea, vamos a tener un feedback negativo de estradiol, o sea, de estrógeno, progesterona y testosterona, o sea, son hormonas que siempre van a tener un feedback negativo a nivel de la hipófisis. ¿Qué es lo que pasa con el estradiol particularmente? Que se acuerdan que era una hormona que tenía la particularidad de que en la mayor parte del ciclo ejercía un feedback negativo, pero en un momento específico del ciclo podía ejercer un feedback positivo, que es únicamente, obviamente, va a pasar solamente en la mujer. ¿Qué pasa? Niveles muy altos de estradiol durante un tiempo prolongado, que son más o menos 48 horas, van a hacer que ese estradiol genere un
feedback positivo a nivel de la adenohipófisis es lo que libera, o sea, lo que genera el pico de LH, y el pico de LH con qué está relacionado, con la ovulación, muy bien. Bien, y después vamos a tener otras hormonas como las inhibinas y las activinas que producen tanto las células de la granulosa en el caso de las mujeres como las células de Sertoli en el caso de los hombres, que actúan específicamente y lo que modulan, que es la característica primordial que tienen, lo que modulan es a nivel de la adenohipófisis es la secreción específicamente de FSH, no de LH. Bien, de acá todo bien, alguna duda. Ustedes cualquier cosa me van frenando, porque yo si no voy muy mal. Bien, entonces, vimos hipotálamo, vimos adenohipófisis, ahora vamos a ver el tejido diana. Esto es una imagen muy esquemática de un túbulo seminífero que se acuerdan que tiene una membrana basal, con un compartimento luminal, etc. Y yo les marqué las dos células principales donde van a actuar las hormonas. Por un lado, allá arriba, células de Leydig, que van a estar, digamos, en los laterales, en la periferia, que van a estar estimuladas por la LH y lo que van a hacer es sintetizar y liberar testosterona. Y ahí lo que les puse un poco es el mecanismo de acción. La LH se une a un receptor de proteína GS, se activa la adeninatociclasa, aumenta el AMPC cíclico dentro de la célula y se activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A activa la proteína estar mitocondrial, que lo que hace básicamente es meter colesterol adentro de la célula. Y también se induce a, digamos, la presentación de receptores de LDL para que pueda ingresar el colesterol a nivel de la célula. Bien, en la mitocondria se produce la esteroidogénesis y a raíz de eso obtenemos testosterona. ¿Ok? Buenísimo. A nivel de la célula de Sertoli, ¿qué es lo que pasa? Llega la FSH y actúa vía proteína GS también, o sea, la vía es básicamente igual a la del Leydig, y lo que les decía un poco antes es que estimula la producción de la ABP, la hormona fijadora de andrógenos, que lo que hace es atrapar la testosterona en el interior del túbulo y por ende aumenta la espermatogénesis. Lo que hacemos también a nivel de la célula de Sertoli es que permitimos la liberación de inhibina. La inhibina, ¿se acuerdan dónde iba a actuar? Que lo hablamos recién. En la FSH específicamente, o sea, actúa a nivel de la adenohipófisis, inhibiendo la liberación de FSH. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la suficiente testosterona y ya tenemos la suficiente actividad a nivel del túbulo seminífero de espermatogénesis. Si eso no para nunca, tendríamos demasiada espermatogénesis y no es necesario. Entonces ese es un feedback que lo que hace un poco es regular, bueno, el objetivo de todo el feedback, regular la síntesis de espermatozoides. Bien, y acá es que se complica un poquito más. ¿Se acuerdan que yo les había dicho cuando vimos eje hipotálamo hipófisis ovárico? Era bastante sencillo como lo veíamos. Y acá les puse sí un gráfico quizás como más ampliado, donde vemos como las distintas particularidades para que no se equivoquen y lo tengan en cuenta. El camino es siempre el mismo. Hipotálamo, secreción pulsátil de GnRH, actúa a nivel de las células gonadotropas de la adenohipófisis, libera LH y FSH, que actúan a nivel del ovario, pero no en el mismo lugar del ovario. LH, ¿dónde va a actuar? A nivel de la célula de la teca interna. Primero vamos a hablar de la célula de la FSH actúa a nivel de la célula de la granulosa, o sea, en los folículos que van a estar en crecimiento. ¿Qué hace? Estimula la síntesis y liberación del estradiol, que está en amarillo, fíjense por qué, porque la mayor parte del ciclo va a tener un feedback negativo y va a llegar a un punto del ciclo donde va a tener un feedback positivo para estimular la liberación del LH. Inhibinas, que sabemos que siempre ejercen feedback negativo a nivel de la FSH, activinas lo mismo, y después la AMH, hormona antimuleriana. ¿Se acuerdan para qué servía la antimuleriana? Para inhibir la producción de los, o sea, el crecimiento de los conjuntos, hace la regresión de los conjuntos de Müller. Claro, sí, eso a nivel embriológico, pero después, en la mujer, en una mujer adulta, en todos los ciclos, ¿qué hace la antimuleriana?
Eso está más relacionado con la FSH. Es parecido, va por ahí. O sea, fíjense, nosotros, piénsenlo de la siguiente manera. Vieron que las mujeres, a diferencia de los hombres, a nivel del ovario, ya nace, digamos, con todos los folículos, con su reserva folicular. Entonces, si nosotros simplemente enviamos FSH, la alargamos al ovario, ¿qué es lo que impide que nosotros no pongamos a madurar toda la reserva folicular? Porque podría pasar. Nosotros liberamos FSH y ¿cuál es el mecanismo que hace que, bueno, solamente se pongan a madurar 10 folículos y no toda la reserva folicular que tenemos? Es ahí que entra en juego la hormona antimulleriana, que lo que hace es bloquear la maduración de los otros folículos. Que, un detalle para que lo tengan en cuenta, en la menopausia, una de las características de los últimos ciclos es eso, que como tenemos menos folículos, tenemos menor liberación de hormona antimulleriana, y como no tenemos esa hormona antimulleriana que bloquea a los folículos restantes, los últimos ciclos ováricos, en las ovulaciones, las mujeres quizás liberan 400 folículos, o sea, 400 ovocitos, muchísimo, mientras que tendría que ser uno solo. Entonces esa es una característica que pueden tener, digamos, en los últimos ciclos ováricos, justamente por una disminución de la hormona antimulleriana. Eso es muy importante, acuérdense la hormona antimulleriana, eso, porque les puede llegar a preguntar, bueno, si lo razonan tiene sentido, ¿por qué solo se pone, o sea, cómo sabe el ovario que solo tiene que poner a reclutar 10 folículos y no los 400.000 que tenemos? Bueno, eso es hormona antimulleriana. Que como decía la compañera, también tiene mucha importancia antes, digamos, en el desarrollo embriológico, pero lo importante después es que específicamente en las mujeres sigue teniendo una función. Bien. Pero me confundí. Porque en período embrional, la antimulleriana, cuando no hay antimulleriana, se desarrolla el paro mesonéfico. Y ahí, por toda la vida, continúa producindo en la mujer. Sí. Si no hay diferenciación. ¿Cómo ahora? Baja cantidad, ¿está? ¿Cómo? Está como disminuida para que actúe ahí, ¿sabes? O sea, no entiendo bien tu pregunta. Sí, mi pregunta es sí. Para a diferenciação no sistema genital feminino, não pode haver antimulleriana, porque senão os paramisonéficos não funcionam, não se funcionam. Sí. Como a hora está aí? Me mataste. No, sí, Claro, no porque sabía está decirte. presente. sí, porque ¿Qué? O sea, porque está presente. Sí, no, entiendo la pregunta. No sé cuál es el mecanismo que hace que ahora sí se sintetice y no antes. sí. No sé si alguien lo sabe, ¿alguien leyó algo? No, Sí, yo sí. no recuerdo haberlo leído. Me quedé confuso porque no Sí, escribí nada sí. sobre No, me eso. imagino. Bueno, si alguien quiere chequearlo y buscarlo, y de última después lo compartimos entre compañeros. Porque la verdad es que No no quiero lo había pensado. generar más dudas, pero tengo una... Es una óptica que está buena, no lo había pensado. Porque de hecho, a nivel de los varones, por ejemplo, también en la vida adulta seguimos sintetizando y liberando AMH que no tiene ninguna función. Pero, por eso digo que en mujeres sí, pero no sé bien cuál es el mecanismo detrás de eso, que ahora los chicos lo buscan y lo ponen un poco en común. Bien. Fíjense que también aparece célula de la teca interna, donde actúa el LH, y sintetizamos andrógenos, que son importantes para la síntesis de estrógeno. Lo vamos a ver después en el modelo de 2 células, 2 gonados. Sí. Acá lo busqué en Google. A ver. Dice, la mujer comienza a sintetizar hormona antimulleriana desde el desarrollo fetal, pero los niveles aumentan significativamente y se vuelven destacables de manera constante a partir de la pubertad, cuando los folículos ováricos inmaduros empiezan a producirla, manteniéndose elevados hasta la menopausia. Ah, buenísimo. O sea que Frena la nacemos con producción. la hormona, la sintetizamos, pero en la pubertad los folículos inmaduros comienzan A liberar. Claro. Se potencia más, digamos. Claro. O sea, está disminuida primero y después se potencia para cumplir esa función. Pero siempre está. Más que nada. Acá dice, en la vida fetal se producen las hormonas femeninas, su ausencia es clave para los órganos reproductores femeninos. En la infancia los niveles son bajos y en la pubertad los folículos pequeños en los ovarios
Bueno, habrá que después profundizar un poco, pero yo no recuerdo haberlo leído en el libro. Bueno, después, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? El modelo de dos células, dos gonadotrofinas, que lo tienen que saber sí o sí. Porque es muy fácil en realidad, pero en los finales se lo van a tomar pero de cabeza, o sea, es muy probable que se lo tomen. Un poco antes de pasar a eso, si querés, sería bueno entender de dónde es que salen esas células tanto de la granulosa como las células de la teca. ¿Sí? ¿Conocen ese mecanismo ustedes? Piensen que hoy estuvieron charlando con Gaspi que tenemos primero un pico de FSH y posteriormente un pico de LH. Esto tiene un porqué. Ya un poco lo estuvieron charlando, pero primero, nosotros vamos a tener el folículo primordial. Ese folículo primordial está rodeado solo por una sola capa de la célula de la granulosa. ¿Qué pasa? Este FSH lo que va a hacer primero es estimular que lleguen más capas de células que van a formar parte de la célula de la granulosa y ahí tenemos el folículo principal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Primero, sabemos que esta hormona, uno de sus roles, una de sus funciones es sintetizar la aromatasa. ¿Sí? Que llega a la célula granulosa, estimula la síntesis de la aromatasa para que posteriormente los andrógenos pasen a estrógeno. Después, va a hacer que llegue, ¿sí? En el intersticio del ovario va a haber una célula que son las células fusiformes. Estas células lo que van a hacer es llegar hasta el folículo, o sea, el folículo primario, van a rodear a la célula de la granulosa y vamos a tener a la célula de la teca. ¿Sí? Vamos a tener a la teca interna y a la teca externa. La teca interna es epitelio. Y la teca externa es un conectivo muy vascularizado, porque sabemos que a la célula de la teca interna, ¿quién va a llegar después? La LH. Entonces, la FSH tiene, además de pasar de folículo primordial a folículo principal, porque justamente la hormona folículo estimulante, va a generar la síntesis de la aromatasa y va a hacer que se haya más expresión de receptores para la LH. Por lo tanto, yo necesito sí o sí que primero se libere la FSH para que después pueda tranquilamente llegar y actuar la LH. Para que ahora sí entendamos cómo funciona el sistema, dos células, dos hormonas. ¿Sí? Entonces, más o menos eso. Cuando nos preguntaron sobre las dos células. Ahora lo vemos, hay una diapositiva de esto. Lo último, cuerpo lúteo que aparece en la fase lútea básicamente del ciclo, libera progesterona, importante para producir a nivel del endometrio, ese endometrio secretor bien preparado para la implantación que necesitamos. Bien, modelo dos células, dos gonadotrofinas. Fíjense, es bastante simple, acá está mejor explicado. La FSH llega a nivel de la célula de la granulosa, estimula el crecimiento, la maduración folicular, induce a la aromatasa, acuérdense la aromatasa, quédense con eso dando vueltas. Vamos para abajo. LH llega a la célula de la teca interna, estimula esteroideogénesis, o sea, vamos a sintetizar principalmente androstenediona. También puede ser testosterona, o sea, producimos andrógenos. Esos andrógenos tienen que pasar a la granulosa para que esa aromatasa que estimuló la FSH convierta los andrógenos en estradiol. ¿Okay? Fíjense que acá está como bastante esquemático. Hipotálamo libera GnRH, adenohipófisis, libera LH a las células de la teca. Las células de la teca, ¿qué hacen? Sintetizan andrógenos. Estos andrógenos pasan a la célula de la granulosa y en la célula de la granulosa, gracias a que presentan esta enzima que es la aromatasa, sintetizamos andrógenos, principalmente estradiol. O sea, fíjense que en realidad es bastante sencillo, después pueden profundizarlo, pero digo, tienen que tener esta base, que además se pregunta mucho en los exámenes, y entender simplemente esa lógica de cómo los andrógenos pasan de la célula de la teca a la célula de la granulosa, enzima aromatasa, aromatiza el andrógeno, forma estrógeno, principalmente estrógeno. ¿Alguna duda? La diapositiva anterior. Sí, está. Después creo que... No, es... Después al final de la clase igual les pongo para escanear el código para descargar en PDF la presentación, así ya la tienen funcionando. Pero esta quería sacarle foto. Sí, pero después Ok. Joya. Estos mecanismos que pasan de la teca interna para la granulosa es un mecanismo paráctico, ¿sí? ¿No? Se comunican. Es un mecanismo de comunicación. Sí. Sí. Bien. Y acá ya empieza como a complicarse un poco más la cosa. Porque, ¿cuál es la particularidad de eje ovárico? Es muy difícil que nosotros podamos hablar de, bueno, la
ovulación de LH, FSH, sin hablar de, bueno, de ciclo folicular, ciclo ovárico, y al mismo tiempo lo podemos ir relacionando ya con ciclo menstrual, que así se hace bastante más fácil. Fíjense, me pongo claro. Entonces, ¿cuándo comienza, o sea, cuándo empezamos a contar día 1 del ciclo? El primer día de menstruación. Primer día de menstruación. O sea, ese va a marcar nuestro día 1. No importa en qué día tengo el mes, se va a marcar nuestro día 1. Entonces, hay un estímulo del FSH que lo que hace es poner, nosotros estos primeros 5 días más o menos vamos a estar, la persona va a estar menstruando. Llega el FSH a la célula de la granulosa, o sea, estimula la síntesis de diversos folículos, más o menos 10, más o menos, de los cuales uno solo va a ser el folículo dominante de la bien, todos esos folículos que se ponen a madurar, ¿qué hacen? Empiezan a liberar estrógeno, o sea, empiezan a sintetizar y liberar estrógeno. Es todo el mecanismo que vimos antes de andrógeno y estrógeno. Entonces, fíjense acá. Nosotros, bien, empezamos a liberar FSH y fíjense cómo empiezan a aumentar los niveles de estrógeno al mismo tiempo. O sea, cuando aumenta la FSH, cuando aumenta todo este reclutamiento folicular, que es lo que van a ver acá arriba, tenemos más síntesis de estrógeno. El estrógeno sube, que tiene un feedback negativo en realidad sobre la LH y la FSH. Y fíjense, cuando llega a ese pico, que está en niveles tan altos y sostenido durante más o menos 48 horas, es que desencadena este pico de LH y FSH, principalmente de LH. Fíjense lo alto que es este pico. ¿Y qué es lo que hace ese pico de LH? A nivel del folículo dominante tiene un montón de funciones. O sea, activa distintas proteínas que rompen puentes de hidrógeno y demás, aumentan la presión intrafolicular y básicamente lo que permiten es la ovulación. Entonces, si se lo ponen a pensar, digamos, si lo ven con ese grafiquito no es tan difícil. Fíjense, a nivel del ciclo menstrual, acá tenemos descamación del endometrio, del ciclo anterior, primeros 5 días. FSH, maduración folicular, que empieza a liberar estrógeno, entonces tenemos un aumento del estrógeno. Este aumento, que es sostenido durante más y alto durante 48 horas, desencadena pico de LH. Pico de LH genera ovulación. Bien, ¿qué pasa cuando generamos la ovulación? Listo, cargamos el ovocito y nos quedan todos esos otros cuerpos celulares, nos quedan a nivel del ovario, en realidad se ponen por fuera del ovario, y forman el cuerpo lúteo, que se llama así porque es un cuerpo amarillo. La LH lo que hace es que todas esas células luteinizadas. Por eso es la que va a ser, digamos, más importante en este momento. O sea, luteinizamos el cuerpo lúteo. Pasa a ser una glándula secretora. ¿De qué? De progesterona. Entonces fíjense cómo después del pico de LH tenemos ovulación, tenemos cuerpo lúteo, empiezan a aumentar los niveles de progesterona. ¿Para qué necesitamos la progesterona? Preparamos el endometrio para la implantación. Básicamente aumentamos la vascularización, aumentamos la secreción de las glándulas endometriales, llenamos todas las células de glucógeno, o sea, preparándonos para la implantación. Porque estamos en el momento del ciclo donde nosotros esperamos eso. Acá hay dos caminos posibles. O si hay fecundación, el sincitio trofolasto, que es lo que hablamos antes, el sincitio trofolasto libera hormona coriónica humana, que actúa a nivel del cuerpo lúteo y lo mantiene funcionando durante un tiempo, hasta que después hay un cambio, que eso no viene tanto al caso. Lo mantiene funcionando durante un tiempo para que el cuerpo lúteo siga liberando progesterona. Entonces no se descama el endometrio. Si no hay fecundación, no hay sincitio trofolato, no hay hormona coriónica humana, entonces el cuerpo lúteo se degrada, involuciona directamente. ¿Qué pasa? Caen los niveles de progesterona, fíjense acá, o sea, la degeneración del cuerpo lúteo. Acá no tuvimos fecundación, entonces fíjense cómo caen los niveles de progesterona y que en realidad al mismo tiempo es que empieza a generarse una descamación del endometrio. Básicamente el principal mecanismo es que a nivel de las arterias helicinas son, ¿no? Sí, arterias espiraladas. Helicinas no son. Las espiraladas lo que genera es vasoconstricción.
Es simplemente ese el mecanismo principal. Genera vasoconstricción, entonces todo este tejido que nosotros, digamos, que estaba creciendo tanto por los estrógenos, que estaba preparándose secretoriamente por la progesterona, no tiene más ese estímulo, no tiene más esa vascularización, se cae. O sea, como cualquier parte de nuestro cuerpo que no recibe... ¿Cómo? Hormona dependiente. Claro. Como cualquier parte de nuestro cuerpo que no recibe vascularización, se escapa. Y ahí tenemos la menstruación, o sea, comienza la menstruación. O sea, comienza un nuevo ciclo. Fíjense que, digamos, es mucha data, pero es todo bastante lógico. Y a mí, por lo menos en su momento, tener este cuadrito me simplificó la vida. Porque ahí te organizas mentalmente todo, tanto el eje como el ciclo ovárico y el ciclo menstrual que van re de la mano. Bien. ¿Alguna duda de esto? Ahora lo vamos a ver en profundidad tanto el ciclo ovárico como el ciclo menstrual, pero de todo esto, ¿qué es lo que te genera duda? Ahora me acordando qué hace el estrógeno y la progesterona y el pecho uterino. Sé que uno hace una filancia y un poco y otro un espesamiento, pero no sé. Sí, vos pensás cuál hace la filancia y cuál lo espesa. Fíjate que vos cuando necesitas que el moco del cuello uterino sea filante, ¿para qué sería? Para que pase el espermatozoide, claramente. Entonces, ¿cuál le aumentaría para vos eso? La progesterona, pero la progesterona es progestacional, hace todo lo posible para que se produzca la gestación, ¿se entiende? Entonces piénsenlo así. Y el estrógeno hace todo lo contrario. ¿Se entendió? Claro. ¿Se entendió? Sí, Bien. O sea, el estrógeno Espesa el moco cervical. Que fíjense, esto es importante entender también. No, estrógeno, una filancia, ¿no? No, la progesterona es progestacional, estimula, como que busca la gestación. Claro, siempre es No, es al revés. ¿Sí? Porque vos, digamos, cuando tenés un aumento del coso progesterona, ya tuviste ovulación, ya tendrías que haber tenido la Para que no fecundación. haya Entonces, lo pasaje que de pesa el moco cervical, lo que pesa el moco cervical es la progesterona. Pero aparte los anticonceptivos de solo progestágeno actúan. Eso es lo que iba a decir. Exactamente. Sí, tiene razón, es al revés. Es exactamente al revés, es así, pero al revés. O sea, y que si lo ponen a pensar es, nosotros en esa segunda fase del ciclo, que ya ocurrió la ovulación, ya debería, digamos, ya es ahí que está la ventana fértil donde tendría que haber ocurrido la fecundación. Entonces, en esa segunda parte del ciclo, nosotros lo que tenemos que hacer es pesar y cerrar bien ese cuello para evitar que se vaya frío. Que bueno, esto relacionarlo también cuando hablan de métodos anticonceptivos, los de progestágenos y los de estrógeno y progesterona. Que algunos son anovulatorios, otros solamente tienen un expresamiento del muco cervical y demás. ¿Hay candidato de ovulación ahora? O sea, hay ciclo menstrual, ¿vos querés explicar algo del ciclo ovárico? Perdón. Sí, más que nada entender, nosotros sabemos que un ciclo menstrual femenino normal, ¿de cuánto es? ¿Cuánto dura? 28 días. ¿Y la ovulación se da en qué día? 14, a la mitad del ciclo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para que se dé esta ovulación, o sea, el proceso de que se libere el ovocito, nosotros sabemos que, esto para relacionarlo un poco más con lo que es el tema de la fecundación, vamos a ver que dentro del folículo hay un líquido, ¿sí? El líquido folicular, ¿lo conocen? Ese líquido folicular lo que va a hacer es, primero se va a formar el estigma, que es una sobreelevación en el folículo que va a permitir que después se rompa, se expulse el ovocito con el líquido folicular y que atraiga una población de células que son las que me van a formar la famosa corona radiada. Recuerden que esa corona radiada está unida mediante un puente muy específico. Si tiene uniones específicas que son uniones de ácido hialurónico. ¿Qué pasa? El espermatozoide en el acrosoma va a tener una enzima que es la hialuronidasa. Entonces, gracias a este líquido folicular que rodea el ovocito y el estigma, que permite que se rompa el folículo, que se libere y que atraiga esa población de células que van a formar la corona radiada, esa corona radiada, como dije, tiene uniones de puente de ácido hialurónico. El acrosoma del espermatozoide con la hialuronidasa va a romper esas células de la corona radiada y esas uniones que hay y va a poder fecundar dentro del ovocito. ¿Se entiende? Eso es un paso importante entender en la ovulación. ¿Sí? El Gaito lo explica lindo. Parece un libro que está bueno para leer. Lo que es el
el ciclo ovárico. Bueno, mini repaso de ciclo ovárico. Dura aproximadamente 28 días, como estábamos hablando, y tiene dos fases. Una fase folicular, donde nos encargamos de la maduración folicular, y una fase lútea, donde el predominio va a ser del cuerpo lúteo, básicamente. Y son dos estadios que están separados por un evento que es la ovulación. La fase folicular comienza con el primer día del ciclo, o sea, comienza con el primer día de menstruación. Al inicio del ciclo aumenta el FSH, produce reclutamiento folicular, se selecciona el folículo dominante, el folículo crece, produce estradiol, estimula el engrosamiento del endometrio y esos niveles altos y sostenidos de estradiol generan pico de LH. Esto ya lo estuvimos hablando. La ovulación ocurre más o menos día 14. El pico de LH provoca la ruptura del folículo de Grash y la liberación del ovocito. Y después, la otra fase del ciclo, la segunda fase, es la fase lútea, que se extiende desde el día de la ovulación hacia el final del ciclo, o sea, hasta el primer día de menstruación del ciclo siguiente. El folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo, que secreta progesterona, prepara el endometrio y tiene un pico negativo a nivel de FSH y LH. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se atrofia y se inicia un nuevo ciclo. ¿Alguna duda de ciclo ovárico? ¿Nada? Bien, no. Ciclo menstrual es lo mismo, pero ya tenemos otras particularidades. Bueno, también vamos a ver que en condiciones normales dura 28 días, aunque puede ser más o menos 7. ¿No? Más o menos 7. Entre 21 y 35 lo podemos considerar normal, pero el estándar que nosotros explicamos para que se nos sea más fácil son 28 días, con una ovulación día 14. Entonces, fase menstrual comienza el día 1 del ciclo. Caída de estrógeno y progesterona produce descamación del endometrio. Ese es el sangrado menstrual, la menstruación. Después tenemos una fase proliferativa, porque tenemos este aumento de estrógeno que lo que hace es, justamente como dice la palabra, proliferar el endometrio. Hacemos que ese endometrio crezca. Y después una fase secretora donde la progesterona lo que hace es aumentar la irrigación y aumentar, justamente en una fase secretora, aumentar la cantidad de glucógeno, la reserva de glucógeno que tenemos en esas células y la secreción de las glándulas endometriales. Bien, esto por un lado. Fíjense que tenemos distintos tipos de ciclos menstruales, que es lo que la clasificación que le damos según la duración. O sea, un ciclo eumenorreico es un ciclo regular que tiene esta duración normal, entre 21 y 35 días, o sea, decimos 28 más menos 7. Polimenorreicos son ciclos más cortos, donde la duración es menor a 21 días. Oligomenorreicos son más largos, donde duran más de 35 días, y después podemos hablar de la menorrea cuando directamente hay o un cese de la función reproductiva o alguna patología que, digamos, está inhibiendo el eje. ¿Y qué otra cosa da menorrea? Importantísimo. Menopausia. ¿Cuál? El cáncer. Y el embarazo. O sea, una persona que viene con amenorrea en edad fértil, lo primero que tenemos que pensar es en que está embarazada. ¿Se entiende? Hay que ir a buscar eso. Bien. Y una característica también del eje que a mí me llamó mucho la atención, se lo digo solamente como un dato de color, es que cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, no sé los casos específicos, no tomen esto como algo en algunas situaciones específicas donde nosotros necesitamos que una paciente cese sus ciclos menstruales, o sea, deje de menstruar básicamente, vamos a inducir esa menorrea con distintos fármacos que son, digamos, tienen una misma estructura, no me acuerdo cómo se llama, pero tienen la misma estructura química que la GNRH. ¿Por qué? Porque las células gonadotrópas de la hipófisis, si la secreción de GNRH no es pulsátil, o sea, la condición necesaria es que la secreción sea pulsátil. Si no es pulsátil y es continua, y nosotros a nivel de la hipófisis tenemos siempre GNRH o un fármaco que la imite, por así decirlo, se desensibilizan, dejan de liberar LH y FSH. Entonces nosotros mediante ese fármaco lo que podemos hacer es frenar el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, o sea, producir una menorrea. O sea, vendrías a tener como el eje apagado. El eje es literalmente una forma de apagar el eje. Son agonistas.
agonistas ahí. Me salía antagonista, pero no digo antagonista al revés. Agonista de la GNRH. Eso es solamente un dato color, no hace falta que se lo sepan, pero esa característica de que el pico de, digamos, que la secreción de GNRH tiene que ser sí o sí pulsada. Bien. Entonces, en base a esto, nosotros cuando vemos ciclo menstrual y demás, y ciclo ovárico, vamos a determinar una ventana fértil, porque la fecundación no va a ocurrir únicamente el día de la ovulación, sino sería muy difícil que ocurra una fecundación. ¿Se acuerdan más o menos cuánto dura el espermatozoide en el interior del aparato genital femenino? Muy bien, 5 días más o menos. ¿Y el ovocito? Un día más. Complicado. Entonces, más o menos 3-4 días previos a la ovulación, si hay una relación sexual, digamos, ya estamos dentro del periodo de ventana fértil, donde puede ocurrir una fecundación. Justamente por eso, porque los espermatozoides en todo lo que es el tracto vaginal y en el aparato genital femenino pueden estar vivos y encontrarse eventualmente con un ovocito. Y bueno, un día después también de la ovulación, que es el día únicamente que dura, digamos, con vida el ovocito. Bien, y acá les puse la UP3, si no me equivoco, que habla un poco sobre esto. Dice: Mariana, de 25 años, asiste a la consulta sin turno previo para contarle a su médico que se realizó un test de embarazo en orina y obtuvo un resultado positivo. No estaba buscando embarazo. Con sorpresa comenta que tuvo relaciones sexuales sin método anticonceptivo el día 25 del mes y que había comenzado a menstruar el día 18. Además, menciona que había estado tomando las pastillas anticonceptivas correctamente hasta el mes anterior. Suponía que era muy difícil quedar embarazada en esa situación. Bueno, o sea, esta es una unidad que está muy buena para abordar toda la que es parte de métodos anticonceptivos, también promoción de la salud, demás, pero específicamente nos hace hablar sí o sí de ciclo menstrual y ciclo ovárico. Por eso tenemos que entender qué es lo que pasó, digamos, con la ventana fértil para que ella quede embarazada. Primero, lo más importante, estaría bueno saber por qué Mariana dejó de tomar las pastillas. Digamos, nosotros como médicos en la consulta está bueno hacer esa pregunta, como, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué dejaste de tomar las pastillas? Porque ella dice que nada, lo tomó con sorpresa, porque no estaba buscando un embarazo. Y ahí nosotros tenemos que, bueno, brindarle las herramientas necesarias, tanto de consultarle si ella quiere seguir con el embarazo, o sea, seguir con el embarazo o no, y bueno, las opciones que tiene cada uno de los casos, pero también entender cuál fue el motivo detrás de que haya dejado las pastillas. Si fue una cuestión, o sea, porque es como también multifactorial, puede ser un problema de acceso que tenga que ver con el centro de salud, el lugar donde ella consigue comprar las pastillas, puede ser, digamos, un problema de un acuerdo con su pareja, que hubo, no sé, alguna cuestión. Digo, está bueno poder entender eso. Y más allá de eso, calculemos más o menos qué puede haber pasado. Fíjense, yo ahí les marqué. Día 18 del mes es el día 1 que vamos a considerar del ciclo. Ella el día 8 del ciclo, o sea, día 25, tuvo relaciones sexuales sin protección. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué les resuena de esta unidad? Tipo, ustedes si les preguntan de esta unidad, ¿qué dirían? Que estaba dentro de la ventana fértil, sí, más o menos del día 9 al 14. Bien, sí. A ver, lo que podemos abordar también es que ella dejó el método anticonceptivo el mes anterior. Y muchas veces lo que puede generar es una ovulación temprana. O sea, porque tenemos un restablecimiento del eje que puede generar que ese ciclo, que quizás normalmente ella lo tenía de 28 días, sea más corto. O quizás ella de por sí tiene ciclos más cortos. Lo importante, que esto lo tienen que saber sí o sí, es que cuando nosotros, fíjense que veíamos acá un poco de los ciclos eumenorreicos, polimenorreicos, oligomenorreicos, ¿a dónde les parece que está la variación? O sea, nosotros tenemos, dividámoslo en dos fases, ¿no? Tipo de la ovulación para un lado y de la ovulación para el otro. La variación del ciclo, en un ciclo más largo o más corto, ¿dónde les parece que está?
¿Cómo? Claro, La sí. ovulación. Previo a la ovulación. ¿Por qué? Porque nosotros en todos los ciclos menstruales, independientemente de su duración y en condiciones no patológicas, digamos, vamos a tener un solo factor que dura casi que obligatoriamente 14 días, que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo sí o sí en funcionamiento va a tener una vida de 14 días, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en términos generales hablamos de que el cuerpo lúteo es lo único que tenemos fijo. Entonces, desde el primer día del ciclo, nosotros contamos 14 días antes y ahí vamos a ver la fecha de la ovulación. Porque las variaciones que puedan ocurrir en un ciclo, digamos, cuando se alarga o se acorta más de 28 días, menos de 28 días, ocurren antes de la ovulación. O sea, podemos tener una fase folicular más corta o más larga, que es lo que le puede haber pasado a ella también, que es lo que hace, digamos, que esté embarazada básicamente. Por, digamos, lo de la ventana fértil y también porque esa ovulación, digamos, este tramo entre el día 14 de la ovulación y el primer día puede haber sido más corto, o sea, la ovulación puede haberse producido antes. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Y algo más que les llame la atención de estos pedos? O sea, ¿cómo la abordarían ustedes? Hay otra cosa, el test también, hablar del... Bien, que es lo que estuvimos hablando un poco antes. Ah, perdón. No, que lo hablamos en otra cosa. ¿Qué mide el test? Ah, sí, lo de la beta. Bien, buenísimo. Recuerden que la gonadotropina, ¿sí? A partir del día 8 ya está presente en sangre, ¿sí? Pero es recién a partir del día 21 que aparece en la orina. Entonces, Claro. el test de embarazo nosotros lo vamos a ver recién después del día 21, ¿sí? El día 21 de la fecundación, ¿sí? Porque la implantación se hace en una semana, entre el día 7 y 8, y lo que es en sangre sí va a aparecer. Por eso cuando se pide la beta en un análisis de sangre, aparece cuando ni bien se da la implantación, ¿sí? Que lo Claro. produce es un ciclo polar. Eso, acuérdense de esa fecha. O sea, en sangre lo vamos a ver desde el día 8 más o menos, desde la fecundación, en orina aproximadamente desde el día 21. Por eso, nosotros como médicos, viene Mariana, nos dice, estoy embarazada porque me hice un hematez en mi casa y no sé qué es lo primero que le vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Un análisis de sangre para ver la subunidad beta de la hormona colírica humana. Y así es que determinamos el embarazo, principalmente. Después con una eco también. La eco más fidedigna, pero la beta HCG se quita. Y hay que tener en cuenta la FUM también, ¿sí? La fecha de última menstruación, hay que preguntárselo. Vuelve atrás. De ahí, ¿cuál sería la fecha de última menstruación? ¿Qué día? 18. El día 18, ¿cierto? Es el primer día que empieza a menstruar, no es el último, que deja de menstruar. ¿Se entiende? Claro. Bien, es el primer día que empezó la menstruación, ahí se considera la FUM. Importantísimo para ver también la edad gestacional. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda de todo esto que estuvimos hablando? Claro, porque es diferente la edad gestacional que la edad biológica. Claro, Claro. exactamente. Por eso se La evalúa edad dentro del biológica parto. después de la fecundación. Exacto. Y la edad gestacional. Importante también es un dato de dolor que se les diga, que en la beta HCG, cada vez que vos la medís, tiene que duplicar su valor cada hora, ¿se entiende? O sea, va a aumentar el valor exponencialmente. ¿Se entendió eso? O sea, duplica. Bien. ¿Vos tenías una duda? También sobre el resultado, que dio positivo no sabemos de dónde sacó el resultado. Tenemos que comprobar también como examen, ¿no? Claro, sí, es lo que hablamos antes. O sea, le pedimos un dosaje de su unidad beta de la hormona colínica humana en sangre. Eso. O sea, ella dice que se hizo un test en orina, pero para confirmarlo. ¿Eso es lo que me preguntaba? ¿Sí? Bueno, y después, no era la idea, digamos, dentro de la clase, pero les puse como por si las dudas, para que sepan un poco de menopausia y andropausia, cuáles son los motivos, los disparadores, el motivo principal de ese fenómeno. Después lo van a profundizar bien ustedes. Pero la menopausia ocurre básicamente porque se acuerdan que a nivel ovárico nosotros vamos a tener, las mujeres van a tener un pool folicular definido al momento del nacimiento. Y se agota, o sea, llega un momento que simplemente con las menstruaciones se agota. Eso es lo que produce el descenso de los estrógenos, porque ¿quién producía los estrógenos? Los folículos, células de la glándulo.
Entonces no tenemos más estrógeno, caída de los estrógenos con todo lo, digamos, tiene niveles, afecta a nivel de la termorregulación. Fíjense que hay una unidad, la última unidad UP4, que la paciente refiere esto de que le dan como golpes de calor y demás, bueno, porque el estrógeno, a nivel de los centros reguladores de la temperatura corporal, lo que hace es definir como un set point. Ese set point con menos estrógeno baja entonces a una temperatura menor, que antes no nos generaba nada, ahora nos genera calor y activamos todos esos mecanismos de termorregulación, o sea, activamos la sudoración y una vasodilatación periférica. Bien, y además recuerden que los estrógenos se iban a estimular en el tejido óseo a la osteoproteína. sí. Entonces, una mujer que ya tiene disminución de estas hormonas esteroideas, va a haber mayor interacción, va a haber menor control, ¿sí?, por parte de los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, el osteoclasto lo que va a hacer es hacer resorción, o sea, va a romper el hueso. Entonces, por eso las mujeres en esta etapa de la vida suelen ser más propensas a la osteopenia, osteoporosis y demás. ¿Sí? Pero el descenso de estas hormonas esteroideas va a hacer que los osteoclastos hagan mayor resorción hacia el hueso. Bien, y les hago una pregunta para que la razonemos. Nosotros sí, a una mujer menopáusica le medimos los niveles de LH y FSH en sangre, va a tener niveles re altos de LH y FSH, pero ¿por qué? O sea, si en realidad está menopáusica, ¿qué es lo que a ustedes les parece? O sea, ¿cuál es la explicación que ustedes le encuentran? Suben los niveles de LH y FSH. Claro, suben, pero ¿cuál es el mecanismo? O sea, ¿por qué suben? Interrumpe producción de inhibina B y feedback negativo. Buenísimo, o sea, básicamente se interrumpe el feedback negativo. Nosotros teníamos feedback negativo por la inhibina, por el estrógeno, por la progesterona. Todas hormonas que ahora no vamos a tener más porque no tenemos más folículos, que son las que lo liberan. Entonces, ese es el mecanismo que explica por qué a una mujer menopáusica va a tener LH y FSH súper altos, porque en realidad no hay nadie que frene ni al hipotálamo para la liberación de GnRH, ni a la hipófisis para la liberación de LH y FSH. O sea, no hay más feedback negativo. No tenemos más ovulación, no tenemos más, tenemos niveles, desciende el nivel de estradiol y demás. Pero eso por un lado. Y después, en lo que refiere a la andropausia, o sea, la principal diferencia entre ambas es el cese de la función reproductiva, porque a nivel del hombre no vamos a tener nunca un cese de la función reproductiva. Sí, con los años lo que puede pasar es que tengamos menor cantidad de producción de espermatozoides, menor motilidad, menor calidad, digamos, del semen, pero no hay nunca un cese de la función reproductiva, digamos, alguna patología en concreta. En la menopausia sí, porque las mujeres desde el momento que nacen, se entiende que cuando digo mujeres digo personas con aparatos genitales femeninos. Las mujeres cuando nacen tienen un pool determinado, o sea, van a tener cierta cantidad de ciclos, su función reproductiva está delimitada, tiene una fecha de vencimiento, que no es lo que le pasa a los varones. ¿Y cómo se explica principalmente la andropausia? Es por una disminución de más o menos el 44%, esto es un dato medio tirado de pelo, ¿no? Una disminución del 44% de la célula de Leydig. Tenemos menos células de Leydig, o sea, se van dejando de funcionar, son menos eficientes. A partir de los 40 años más o menos. Sí. Es 1% por año a partir de los 40 años, más o menos. Entonces sintetizamos y liberamos menos testosterona, con todos los efectos periféricos también que tiene. Fíjense que propio de la edad de los varones, lo que vamos a tener sobre todo es un aumento del depósito de grasa a nivel abdominal, y todo ese aumento de la grasa corporal lo que hace es aumentar la aromatización en tejido adiposo de testosterona. Agarramos testosterona y la transformamos en estradiol. Eso también explica, digamos, el aumento del estradiol en la andropausia. Pero bueno, como resumidamente, como para que tengan simplemente desde dónde tirar el carrete en andropausia y menopausia, quería que se lleven eso. ¿Alguna duda del eje, de cualquier cosa? Volvemos para atrás y lo volvemos a explicar. O algo que hayan leído distinto, que les haya generado duda, que piensen que no
sé. Nada. Sí, una preguntita sobre la arginina. Sí. ¿Cómo se acciona? Porque la inhibina inhibe el FSH y la arginina hace al revés. La activina. Sí. O sea, la activina actúa, la liberan células de la granulosa en mujeres y células de Sertoli en caso de los hombres. Actúan en las células gonadotrópas de la hipófisis y lo que hacen las inhibinas inhiben liberación de FSH, activinas aumentan liberación de FSH. Feedback positivo. Claro, un feedback positivo o un feedback negativo. Es de hecho uno de, digamos, de los pocos casos de feedback positivo que hay en nuestro cuerpo. Fíjense que siempre que hablamos de feedback, hablamos siempre de feedback negativo y, por ejemplo, las activinas son un ejemplo de feedback positivo. ¿Alguna duda? ¿Cuándo es la mesa de sexualidad? ¿Y cómo vienen? Vamos. Voy a aclarar muchísimas cosas. No puedo hablar bien. Bueno, ¿y alguna duda que tengan, digamos, en general que quizás podamos ayudarla a responder o algo de sexualidad? Ejercicio, ejes. De arrancar su pela, por 3, por ejemplo. No pasa nada. De abordar los P3. Sí. Para abordar los P3 arrancaría hablando por el ciclo menstrual. ¿Se puede? Sí, no sé si, creo que vos justo saliste cuando yo arranqué. Claro, eso. No, yo lo que decía un poco, por lo menos yo, digamos, el análisis que yo hice en su momento, porque yo me metí con SUP, un poco lo que me pregunté era, bueno, ¿por qué Mariana había dejado de tomar el método anticonceptivo? Fíjate que en el final de la UP dice que ella tomó un método anticonceptivo hasta el mes anterior. Y bueno, poder entender, digamos, qué fue lo que pasó ahí, porque en realidad ella no refiere que haya estado buscando un embarazo. Dice que la unidad también dice que la tomó por sorpresa. Entonces, bueno, saber cuál fue el inconveniente de por qué la dejó de tomar. Si había algún efecto adverso, si en el centro de salud o donde sea no la estaba pudiendo conseguir. También, digamos, ahí entran muchas cuestiones de género relacionadas con su pareja. Digamos, no sé si no sé, la unidad no habla de que está en pareja, me parece, pero bueno, preguntar. Que no depende solamente de ella. Claro, como bueno, hay una cuestión también de protección que implica una responsabilidad de su pareja también, y digo, muchos motivos ahí, o sea, también, qué sé yo, hay muchos casos, digo, que uno ve en la cotidianidad de varones que, no sé, dicen ser estériles, o que una cuestión coercitiva de, bueno, no vamos a tener relaciones sexuales con protección, etcétera. También hay muchos mitos en torno a los anticonceptivos hormonales, de bueno, cuáles pueden ser los efectos a nivel del cuerpo de la mujer. Digo, no sé si son particularmente mitos. O sea, nosotros como médicos lo que tenemos que siempre es indicarlo, sobre todo para evitar embarazo no deseado, que ese es el objetivo máximo. Después, bueno, se podrá hacer un análisis de cuáles son las implicancias que tiene a nivel del cuerpo de la mujer, eso además que puede haber distintos estudios respecto a eso. Pero bueno, también poder evacuar esa duda. O sea, como para mí el eje para empezar es preguntar, bueno, pues fíjate la pastilla. O sea, no vamos a apretar, sino como, bueno, cuestionárselo para que, digo, más allá de cómo se soluciona esta situación, digamos, si ella decide abortar, porque acá entra IBE también. Pero también preguntar si desea continuar o no con el embarazo. Claro. Sí. No, porque ojo con eso, que está bueno también, porque ella dice que la toma por sorpresa, que no lo esperaba, pero no dijo que no lo quería. Entonces, Ella pensó como que iba a quedar embarazada por haber dejado las pastillas. Como que ahí está claro, también Claro. aplicarle el método. hay una cuestión de promoción de la salud sobre el método anticonceptivo, de, bueno, decir, digamos, cómo es que funciona y cuándo termina esa protección al dejar. Y eso, como decía la compañera, que ella, digamos, dijo que la tomó por sorpresa, que no lo estaba esperando, pero no dijo que no lo quería. Entonces nosotros, desde nuestro lugar objetivo, tenemos que decirle, bueno, cuáles son las opciones que tiene encima de la mesa. Digamos, por un lado, si
si no quiere tenerlo y quiere una interrupción voluntaria del embarazo, o si desea tenerlo. Y bueno, ahí ya nos metemos dos caminos distintos. Claro. Pero desde ahí uno es que puede, digamos, encararla. Y después, puedes hablar de ciclo menstrual, ciclo ovárico, fecundación. Claro. Pero yo la arrancaría por ahí, me parece que tiene mucho potencial para arrancarla desde ahí. Digo, una cuestión de promoción de la salud y demás. Exactamente. Siempre pensamos en el ciclo que estamos usando, que es promoción de la salud. O sea, nosotros el primer paso que nosotros tenemos en la carrera es ser promotores de la salud. ¿Cómo hacemos esto? Brindándole herramientas para que ella pueda inferir sobre su propia salud. Aparte también tenemos algo, esto de generar esa confianza, que ustedes piensen que esto es una mujer, y ya sea mujer o hombre, siempre lo que uno busca es generar esa confianza al médico-paciente para poder hacerle esta pregunta como por poner, va a decir la primera noche, ¿y por qué esta pastilla? Porque parece medio que está juzgando. Si no es preguntar entrar por otro lado y decir por qué. Ahora bien, nosotros tenemos la herramienta de si ella te dice por qué, porque me producía esto y esto. Bueno, nosotros qué otras cosas le podemos ofrecer a ella para que, en realidad esto nosotros lo conocemos como anticonceptivo. En realidad son métodos de planificación familiar. O sea, uno planifica cuándo quiere tener familia y cuándo no, ¿se entiende? No es que es anticonceptivo y listo, y lo reducimos a eso solo. En realidad es planificar la vida de esa paciente, ¿se entiende? Entonces esa es digamos, el rol nuestro de promotor, es esto, de brindarle la información necesaria. Más allá que después, el día de mañana, cuando vean ginecólogo y obstetricia, van a ver todos los, igual acá lo tendrían que ver, anticonceptivos, efectos adversos y demás, pero sí, medianamente manejar qué otros, si empezó a tomar anticonceptivos orales, cuál estaba tomando, qué otro le puede ofrecer, o cambiar la dosis y demás. Eso me parece fundamental también, pero si nosotros no nos formamos en esta parte, es imposible que le podamos brindar la herramienta. Y eso es básicamente lo que tienen que hacer ustedes en el examen. O sea, piensen que el docente es una paciente, o es el paciente que nos están planteando la unidad de problema que nosotros lo tenemos que resolver. Y ahí es cuando uno empieza a encarar eso. O sea, ¿qué preguntarían? ¿Cómo lo encararían? Que sea un diálogo, no esperen que el otro te venga a, che, bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Se entiende? Y esto también lo que tiene bueno es que el punto primordial de la farmacología, y lo uso acá con métodos anticonceptivos, es que o imitan, o en realidad sí, simulan o imitan hacer algo fisiológico que no está funcionando, que está funcionando. Entonces, lo podríamos tranquilamente relacionar, tipo, ¿qué está pasando con el eje fisiológicamente y qué está pasando con el acto? ¿Se entiende? Con el anticonceptivo oral. Entonces, desde esa forma también es un motivo de encararlo. ¿Se entiende? Bueno, mucho. Solo una explicación sobre cómo explicaría el embarazo que sucedió el día 25, más o menos así, más sencillo. ¿Cómo explicaríamos que el embarazo ocurrió el día 25? O sea, volvemos a la diapositiva. ¿Cómo? Claro, sí. O sea, es lo que hablábamos un poco antes. Día 18, que es el día de fecha de última menstruación, día 1 del ciclo. 8 días después, día 25, ella tiene relaciones sexuales sin protección. En teoría, no estaríamos dentro de la ventana fértil, pero digamos, eso no, primero que no son días tan estrictos, y segundo, tenemos también que tener como uno de los factores que determina esto el hecho de que haya dejado el método anticonceptivo el mes anterior. O sea, hay dos cosas. Ella simplemente puede tener un ciclo más corto. Esto porque, digamos, tenemos ovulación día 14, porque tenemos un ciclo de 28 días. Pero la primera fase, que es la fase folicular, puede ser más corta. Entonces, lo importante que sepas vos es que el espermatozoide dura 5 días, vivo, el ovocito 1, y que el día 25 es que, o sea, ese día 8 del ciclo, es compatible dentro de la ventana fértil. O sea, el espermatozoide sobrevivió dentro del aparato genital femenino y se pudo encontrar con el ovocito. Ahí es que ocurrió. Digamos, en un sentido estricto de un ciclo de 28 días que tiene una duración día 14, que tenemos esa ventana fértil que está marcada en amarillo, en teoría pareciera que no podría, pero en realidad sí. Justamente por eso, porque toda la fase folicular puede ser más corta, podemos tener la ovulación unos días antes. También esta cuestión de que dejó el método anticonceptivo, que lo que hace es
frenar el eje, pero lo que puede hacer es, digamos, restablecerlo muy rápido o generar, por ejemplo, un primer ciclo post dejar las pastillas que sea irregular, digamos, que sea más corto que lo normal. Entonces, básicamente es por eso. Digamos, no creo que te la compliquen tanto. Sé que fue como una OP un poco conflictiva porque a muchos compañeros le tomaron esta OP, pero digamos, sí, tapándole las fechas. Porque se ve que generó un poco de debate, un poco de discordia o digamos que no se entendía. Sí. Pero bueno, sí, es una unidad un poco rara. Pero bueno, lo importante es saber eso. 5 días dura el espermatozoide, 1 el ovocito, ventana fértil. Digamos, de la ovulación para acá, sí o sí van a ser 14 días, eso es lo único fijo de cosas. Lo demás, de 14 de la ovulación antes, es lo que puede variar. Puede ser más largo, puede ser más corto. En este caso es más corto, por eso la ventana fértil llega a estar dentro del día 25, que es el día en que ella tiene relaciones sexuales, y por eso queda embarazada. Y recuerden que los días no son estáticos, siempre dan el rango, o sea, 28 más menos 7, 14 más menos 2, ¿entienden? O sea, manejen eso. La medicina no es todo, ¿sí? Sí, o sea, no siempre dan rango cuando siempre aproximado. Claro. O sea, siempre cuando hablamos de rango también nos bajamos un poco nosotros, ¿entienden? Acá no se nombró, pero es importante en este caso, si dividimos el ciclo en monofásico, bifásico, trifásico, eso lo tienen bien. No. ¿Cuándo decimos que un ciclo es bifásico? En fase proliferativa y secretora. Exactamente, porque ¿qué ocurre en el bifásico? Hay ovulación, ¿se entiende? El ciclo bifásico ocurre en las mujeres fértiles que tienen ovulación, por eso es bifásico. Primero una fase progesterona y estradiol, ¿se entiende? Por eso es bifásico. Monofásico en la preadolescencia o en la prepuberal. ¿Por qué? Porque no hay ovulación todavía, entonces es toda una sola fase, ¿se entiende? ¿Y el trifásico cuándo aparecería? No. ¿Qué puede pasar cuando hay embarazo? ¿Se entiende? ¿Quién empieza a actuar? El cuerpo líquido. Y la beta-GCG. Ahí está. Eso, porque lo pueden preguntar, más que nada, y creo que ahí... Siempre vos pensás que cuando hablamos de una mujer en edad fértil, en este caso Mariana, 25 años, una mujer que aparentemente está sana y está en edad fértil. Teóricamente tiene ovulación, pero eso hace anticoncepción. Cuando hay ovulación, hay dos fases: fase proliferativa y fase secretora. ¿Se entiende? Eso, o sea, siempre que hables de un ciclo bifásico va a hablar de, digamos, una mujer en edad fértil, un ciclo normal, 28 más menos 7. Después, en un monofásico va a ser cuando no tenés ovulación, o sea, vos tenés una sola fase, una fase constante, la prepuberal, porque no tenés ovulación, que es la que te divide las dos fases. Y en el caso del embarazo, hablas de un trifásico, porque tenés 3 fases. ¿Okay? Empieza la beta-GCG. Claro. Porque va a empezar a estimular el cuerpo lúteo y va a liberar testosterona. Sí. Ese es el evento que te marca una tercera fase. Y hay una fase. Ahí cuando hablas de una trifase, ¿se entiende? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Nada? Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias. Cualquier duda, saben que nos pueden, o sea, cualquier duda de cualquier cosa, de la facu, de sexualidad, de lo que sea, nos pueden mandar un mensajito. Yo tengo todo bastante fresco de sexualidad, así que lo que los pueda ayudar, los ayudo. Estoy en los grupos, nos mandan por Instagram, lo que sea, y cualquier cosa a disposición. Yo tengo una sugerencia. Sí. Para nutrición. Sí. Nosotras, la unidad de acá, la universidad, hicieron exámenes orales. Hicimos la grado de examen. Sería una buena idea porque me ayudó un montón de nutrición. Sí. Quedé 2 horas hablando de un tema y me dijo así, y llené la mesa con la misma cosa. Claro. Muy bien. Claro. Sí, nosotros estuvimos haciendo este año, hicimos un intensivo de verano de crecimiento y desarrollo y hicimos simulacro de examen para crecimiento, pero no llegamos a hacer para la nutrición, capaz hacemos sí para la segunda mesa de ahora de febrero. Pero sí está muy bueno, son ejercicios que están buenos para... Sí, buenísimo. Bueno, mucho éxito. Gracias, chicos. Adiós. Nos vemos. Éxito. Ya he preparado. Segunda. Gracias, gracias.